Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema al cual he titulado Pureza y Poder. Y bueno, obviamente nosotros tenemos que ir viendo que Dios nos está llamando a tener un poder especial y Dios nos lo está dando a través de su Espíritu Santo, pero también quiere que seamos puros, ¿verdad? Que cada día vayamos limpiando más y más nuestra condición espiritual para un día presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga, como Él nos ha llamado a hacer. Fíjense que cada 8 días, normalmente cuando nos juntamos para el servicio dominical, eh, yo veo a mis hermanos de la alabanza, ¿verdad? Y pues déjenme decirles que a mí me llena mucho la situación de ver cómo ellos prestan su tiempo voluntariamente, el talento que Dios les ha dado. Y siempre, cada 8 días me asombra mucho la belleza de su maravillosa música, de los cantos, ¿verdad? Y como yo lo he dicho cada domingo, que nos unimos a ese gran coro celestial cuando ustedes y yo pues elevamos nuestra voz en un cántico nuevo, en esa expresión de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Y pues esto simplemente es un anticipo de lo que vamos a vivir en el cielo, imagínense ustedes. Realmente lo que vivimos cada 8 días, cada que nos juntamos, cada que nos unimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es un ejercicio, es un anticipo de lo que vamos a vivir en el cielo. En la palabra griega mikra, que propiamente viene a ser eso, declaración de lo que hacemos cada 8 días, nos unimos en un anticipo, ¿verdad? En un ejercicio de lo que vamos a estar haciendo eternamente y para siempre en ese reino celestial. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos, ¿verdad? Muchas veces yo he visto a algunos hermanos que no les gusta mucho lo de la alabanza, difícilmente participan, les pide uno que levanten sus manos al cielo, que declaren con su propia voz que el Señor es nuestro Padre Celestial, que lo exalten, que lo alaben, y yo veo de repente indiferencia. Entonces yo me hago una pregunta y ojalá y no sea para ti esa pregunta, porque yo sé que tú te reúnes para propiamente alabar a Dios, ¿verdad? Bendecir su nombre. Pero aquellos que de repente yo veo que están así como antipáticos, indiferentes, la pregunta que yo les hago, ¿realmente te gustaría estar en el reino de los cielos un día? ¿Realmente el día que mueras te gustaría ir a ese lugar? Y pues muchos me han contestado que sí, pero yo les digo, entonces necesitas realmente ir acostumbrándote, porque déjame decirte que lo que ahorita te produce antipatía, te produce una sensación de indiferencia, pues es lo que vamos a estar haciendo eternamente y para siempre delante de Dios. Entonces yo no encuentro mucho sentido que tú quieras ir a un lugar a donde no vas a estar a gusto. Entonces, hoy es el día, mis amados hermanos, en que Dios quiere llevarnos a una transformación verdadera desde lo profundo de nuestro corazón en la alabanza, en la adoración, en esas micras que hacemos cada 8 días y que hacemos el día de hoy, pues también diariamente a través de los devocionales, ¿verdad? Nos unimos porque hacemos eco y hacemos caso al llamado que Hashem nos hace, que el Eterno nos ha hecho. Porque déjame decirte que pues la invitación a este foro, a este espacio, pues la ha hecho el Señor, no ha sido de parte de mi persona. Dios nos ha invitado, nos ha llamado y gracias a Dios porque ustedes y yo hemos atendido a ese llamado. Y bueno, ¿por qué digo todo esto, mis amados? Pues porque el apóstol Juan escribe ahí en Apocalipsis capítulo 14 de los versículos 2 y 3 que vamos a leer a continuación. Dice, oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono.
Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo la orquesta y el coro celestiales cantarán un cántico nuevo ante una audiencia celestial. Y lo más maravilloso de todo esto es que tú y yo estamos invitados para pertenecer y participar dentro de ese gran coro, dentro de esa gran orquesta celestial. Y tú y yo estaremos cantando ese cántico nuevo, ¿verdad? ¿Ante quién? Pues ante el Padre celestial, a nuestro Dios todopoderoso. Y es por eso que Juan prosigue describiendo la iglesia completa del cielo, en su pureza y en su poder, los cuales la pureza y el poder están íntimamente conectados. Eh, entonces, mis amados hermanos, pues nosotros tenemos que llegar hasta ese nivel. Recuerden que ustedes y yo pertenecemos a una iglesia local que hemos denominado Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, pero Aljaba de Dios pertenece a la Iglesia Universal de Cristo. Y esa es la Iglesia Universal de Cristo es la que va a estar en esa gran orquesta, en ese gran coro celestial, en donde estaremos cantando eternamente y para siempre delante de Dios su grandeza, su poder, su autoridad, su señorío, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos que hacer algo muy especial. Mientras estemos en este cuerpo físico, mientras estemos en esta tierra todavía, físicamente hablando, pues nosotros tenemos que atender lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y para ello, pues me voy a permitir leer para ustedes del Proverbio número 31, de los versículos 1 al 9, en donde pues la palabra de Dios nos enseña acerca de la pureza que debemos ya empezar a mostrar, porque Dios nos está limpiando cada día más y está quitando de nosotros toda esa suciedad, ese estorbo, eso que de repente nos hace impuros delante de Dios. Pero tenemos que presentarnos en esa pureza y también ver por los desvalidos. Eso es a lo que nos llama el Padre Celestial. Y vamos a leer el proverbio número 31 de los versículos 1 al 9 que dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y pregunta algunas cosas y le dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necedad, de su necesidad, perdón, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Bueno, pues aquí vemos cómo los líderes, pues no podemos permitirnos el lujo, ¿verdad?, de quedar como tontos si abusamos del alcohol. ¿Están de acuerdo? ¿Y quiénes somos los líderes? Recuerden que ya lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, que todos ustedes y yo somos líderes delante de Dios. El Rey, ¿verdad?, nos ha llamado para ejercer un liderazgo en toda la gente que nos permite tener algún tipo de influencia, algún tipo de roce. ¿Por qué? Porque ahora ustedes y yo estamos obteniendo y teniendo propiamente una enseñanza muy especial de parte de Dios. Fíjense, por ejemplo, el rey Lemuel fue un líder que recibió una enseñanza muy sabia de parte de su madre. Ella le advirtió contra la impureza, lo vimos ahí en el versículo 3 que acabamos de leer, y también le advirtió acerca de la embriaguez. Entre los versículos 4 al 7, pues hace una observación muy clara, ¿verdad?, de que no es para la gente que tiene una responsabilidad el estar en una condición de embriaguez, de estar constantemente abusando del vino. ¿Por qué? Porque tanto la embriaguez como la impureza
pues pueden arruinar nuestra vida, mis amados. Pueden llevar a olvidar lo que deberíamos de estar haciendo y pueden llevarnos a privar a los desvalidos de sus derechos. Recuerden que cuando ya estamos en una condición de embriaguez, la gente normalmente pierde el control de sus sentidos y muchas ocasiones ofende, muchas ocasiones genera disturbio. Igual cuando estamos en una condición de una impureza, pueda ser sexual, pueda ser espiritual, pueda ser una impureza del alma. ¿Por qué? Porque desgraciadamente con eso, en esa impureza, pues normalmente abusamos del poder, abusamos de lo que Dios nos está dando. Y eso es lo que Dios está tratando de advertirnos el día de hoy para que ustedes y yo pues nos levantemos con autoridad y en vez de usar nuestro poder para regodearnos, ¿verdad?, de nuestra propia autosatisfacción, debemos usarlo siempre para el bien. Por eso entre el versículo 8 y 9 dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. Bueno, ¿quiénes son las personas sin voz de nuestra sociedad? ¿Quiénes son los sin voz de quienes nos rodean? ¿Quiénes son las personas en cuyo favor deberíamos estar hablando tú y yo? Fíjense, vamos a tener una pequeña lista de lo que seguramente abarcarían las siguientes personas. Los pobres, por ejemplo. Es gente que no puede hablar, que no tiene voz en una sociedad tan consumista, tan materialista como la nuestra. Fíjense, alrededor del 20% de la población mundial, por allí de más de unos casi 2.000 millones de personas, viven con menos, lo voy a expresar en un término para que lo podamos comprender a nivel mundial, viven con menos de $1 al día y normalmente se van a la cama con hambre cada noche. Hoy, déjenme decirles, más de 22 mil niños mueren de enfermedades que pudieran ser prevenibles. Es decir, alrededor de 6 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año porque no tienen los recursos suficientes como para poder salir adelante. Y tú y yo tenemos que actuar. Más de 2/3 de estas muertes infantiles, sobre todo prematuras, ¿verdad?, se deben a enfermedades que podrían haber sido prevenidas y tratadas con el acceso a intervenciones simples y hasta económicas. Ellos son los pobres y necesitados de los que habla el versículo 9, mis amados. Hay también personas en esta lista que son los esclavizados. Y ustedes me podrán decir, pastor, pero ya hace mucho tiempo que se abolió la esclavitud, que ya no hay esclavos en el mundo, que realmente eso ya quedó atrás, pero no es cierto. Se estima, fíjense bien, que el tráfico de seres humanos esclaviza alrededor de 30 millones de personas alrededor del mundo. Y la mitad de esas personas, más de 15 millones, están por debajo de los 18 años. Estoy hablando del tráfico de seres humanos en la trata de blancos, de blancas, en el comercio sexual a nivel mundial, en donde se genera una esclavitud. Hay gente a la que han sustraído de sus domicilios, de sus países, y se las llevan a traficar sexualmente a otras latitudes. Y desgraciadamente hay una red internacional que está provocando este tipo de esclavitud, mis amados. La esclavitud es una injusticia terrible. No es justo que a estas alturas, en este siglo XXI que estamos viviendo, haya gente que esté siendo obligada y forzada a hacer algo que no quiere. Y es ahí donde nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a levantar la voz y hacer justicia.
buscar que se les haga justicia a esas personas. Otro ejemplo de esta lista son los no nacidos, aquellos que aún, ¿verdad?, están en el vientre de su madre y que no tienen ninguna voz con la que valerse. Nosotros, ¿verdad?, pues tenemos que ver las condiciones en las que el aborto ahorita se está convirtiendo más y más en una alternativa de hechos consumados a la contracepción, ¿verdad? Que no cuesta nada. En vez de provocar que no se generen embarazos no deseados, absteniéndose primeramente, ¿verdad? Pues justamente hacen todo lo contrario y vienen embarazos no deseados y después es bien fácil ahora provocar un aborto. Y nosotros debemos de estar en una condición propia de alzar la voz por esos que no tienen voz aún. Miren, a pesar de todo esto, muy poca gente tiene el valor de defender a los no nacidos, a los que les digo que no tienen voz en el momento. Y eso está sucediendo hoy en día. También tenemos que aprender a levantar la voz por los niños, mis amados hermanos, por esas criaturas que todavía no pueden expresarse a la mejor y que están siendo abusados, ya sea físicamente, anímicamente, hasta espiritualmente, porque los padres en su egoísmo no miran por sus hijos, porque muchas ocasiones el egoísmo es tan grande de los padres que simplemente deciden llevar su vida como quieren, en su mejor interés, y no ven el interés de los infantes, que pueden estar entre los meses de nacidos y los primeros años de vida en donde ellos no pueden expresar lo que posiblemente quisieran. Y entonces es por quienes nosotros tenemos que levantar también la voz. Otro de las listas, de esta lista que estoy hablando, son los encarcelados. Miren, mis amados, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente alrededor del mundo que está en la cárcel injustamente. Incluso aún aquellos que están en la cárcel justamente suelen ser tratados de manera inhumana. Muchos de nuestros hermanos cristianos, y le doy la gloria a Dios por muchos ministerios, que se han dedicado a visitar a los encarcelados. Y la gloria sea para Dios, y voy a tomar el punto y voy a nombrar a mi hermano, al pastor Alfredo Rodríguez, que durante mucho tiempo él estuvo visitando a personas en la cárcel. De hecho, el ministerio que él preside, que es el de Trigo y Miel, va a visitar a personas en esta condición y de alguna manera pues llevan la palabra de Dios a estas personas. La vasta mayoría de esas gentes, de esas personas, perdón, que están encarceladas, pues no están en condiciones de hablar en su propio favor. ¿Y qué tenemos que hacer ustedes y yo? Pues también bogar por su causa, ver las condiciones en las que están y apoyarles. Y para eso, pues los ministerios que se levantan en esa condición, pues deben ser apoyados por todos nosotros. A lo mejor tú me podrás decir, pastor, es que la verdad, yo no tengo tiempo para ir a visitar a una persona encarcelada, pero sí podríamos apoyar en oración primeramente, en una condición en donde a lo mejor el ministerio que está yendo a visitar a estas personas necesita recursos económicos porque hay la necesidad de moverse. Y a lo mejor tú no puedes, pero sí puedes apoyar. A lo mejor tú puedes decirme, pastor, pero es que la verdad, mire, yo tengo mis ocupaciones, tengo mi trabajo y difícilmente puedo asistir a una expresión delante del Palacio de Gobierno, ¿verdad? A una manifestación en contra del aborto. No puedo ir, pero oremos,
Levantemos la voz en oración por esas personas que todavía no pueden defenderse. Y si podemos también apoyar económicamente para aquellas personas que sí se mueven, se movilizan y que tienen ese llamado de parte de Dios. Y entonces participar de todo esto, mis amados. Esto nos llama propiamente a tener poder, a levantar nuestra voz en autoridad por la vida de todas esas personas. Y es por eso que hoy podemos orar al Señor y decirle, Padre, ayúdame, ayúdame a defender a aquellos sin voz. Ayúdame a que haya justicia. Ayúdanos, Padre, a defender los derechos de los marginados, a defender los derechos de los pobres, a defender los derechos de los necesitados. Yo quiero decirles que hay mucha gente alrededor de nuestra casa, de nuestra colonia, que tiene una de necesidades, mis amados, tan grande que no nos bastaría más que simplemente dar un paseo, una caminata cerca del lugar de donde vivimos, que veríamos cuánta necesidad hay en el mundo. Y tú y yo estamos llamados a hacer algo por eso. Amén. Ese es el punto del poder que Dios nos ha dado y de hacer lo que nos corresponde. Esto nos lleva ahí al libro de Apocalipsis que hemos estado leyendo, ¿verdad? Estudiando. En el capítulo 14, del versículo 1 al 13 vamos a leer, y pues aquí se nos enseña acerca de la pureza y la proclamación del Evangelio. Entonces, me voy a permitir leer para ustedes. Dice la palabra de Dios: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Y aquí está la clave para entender esto. Como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Fíjense bien, voy a volver a repetir el versículo 12 y 13, los dos últimos, porque quiero que pongamos especial atención en esto. Dice la palabra de Dios que aquí está la paciencia de los santos, y tú y yo somos esos santos.
Tú y yo somos los que guardamos los mandamientos de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Todos podríamos decir amén, ¿verdad? Y dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y aquí yo te voy a declarar en esta gran bendición, escúchalo para ti, eres bienaventurado, o sea, más que dichoso de aquí en adelante, porque tú y yo hemos de morir en el Señor. Gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto, el día de nuestra muerte física, estamos en esa condición de morir en Cristo y descansaremos de nuestros trabajos. Y eso lo dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice, porque sus obras con ellos siguen. O sea, todo lo que tú y yo hagamos para la gloria de Dios, justamente nos seguirá delante de la presencia del Rey. Es por eso que yo los animo a que hagan lo que les corresponde. Lo que acabamos de leer del proverbio, ¿verdad? De levantar nuestra voz a favor de aquellas personas que necesitan ser escuchados. Y tú y yo tenemos la posición y la posibilidad de levantar nuestra voz a favor de ellos, de apoyar. Entonces, vemos aquí, pues, cómo ahora el Espíritu Santo de Dios provoca en esa visión que Juan se quede sin aliento, ¿verdad? Ahí en el versículo 1, porque Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se alza en el monte de Sión con sus 144,000 seguidores que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Estos 144,000 representan a la iglesia completa que adora toda ella junta. Acuérdense que propiamente no es el número lo que interesa, sino más bien lo que representa ese número. Ese número representa a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo en toda su magnitud que adora al Padre Celestial. Piensen, las 5 partes de esta descripción constituyen una representación de la pureza completa de aquellos, ¿verdad? Que estaremos en el trono de Dios adorándolo por siempre y para siempre. Primero, ellos son los redimidos de la tierra por la sangre del Cordero. Ahí estamos tú y yo. Tú y yo fuimos redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Otros que se han mantenido puros e inmaculados. O sea, vivieron sin contemporizar, o sea, sin dejarse manchar por este mundo, sin dejarse arrastrar por la corriente de este mundo, sino más bien vinieron a ser la sal y la luz de este mundo. Tercero, siguen a Jesús donde Él va. Cuarto, son comprados y ofrecidos como las primicias, y por eso recalqué esa palabra e hice la observación de que aquí está la clave para comprender este punto. Son comprados y ofrecidos como las primicias a Dios y al Cordero, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Para que después de las primicias, pues venga la gran masa que habla Apocalipsis 7, si se acuerdan, de esos miles de millones que no podrán ser contados, de toda lengua, de toda linaje, de toda nación. Y es allí a donde entramos ustedes y yo, justamente. Porque como escribe el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 6:20, ustedes y yo, tú y yo fuimos comprados por un precio, por el precio más alto que se ha podido pagar y que se podrá pagar en la faz de la tierra por algo o por alguien. Tú y yo fuimos comprados por precio de sangre. Y no de cualquier sangre. Fuimos comprados por precio de sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Él, porque Él compró nuestra salvación y vida eterna. Y por último, en el número 5, son personas íntegras, que no se encuentra mentira alguna en su boca.
pues son intachables, dice Apocalipsis 14:5. Entonces tú y yo, a partir de este momento, tenemos que buscar la manera de que no se encuentre mentira alguna en nuestra boca, que hablemos con la verdad en todo momento, que seamos verdaderamente intachables en esa área de nuestra vida, que aprendamos a refrenar nuestra lengua, que pongamos las cosas en la proporción justa, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que si tú y yo nos comprometemos con algo, lo cumplamos y que de esa manera glorifiquemos el nombre de Dios por la pureza con la que estamos actuando. Amén. Entonces, no es coincidencia, mis amados, que la visión de la iglesia pura venga seguida de una visión de la proclamación del Evangelio eterno. Si leemos como va el párrafo que acabamos de leer, o sea, a los que viven en la tierra, a toda nación, a toda raza, a toda lengua y a todo pueblo, tenemos que proclamarles el Evangelio, porque nosotros somos la iglesia de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo en este pasaje bíblico. Es el llamado que Dios está haciendo a nuestra vida, a ti y a mí. ¿Cuál es ese llamado? A proclamar la buena noticia de Jesús. Y esto viene representado por el primer ángel. Los ángeles segundo y tercero muestran aquello de lo que la humanidad necesita ser rescatada. Si volvemos a leer todo el pasaje, y yo les animo a que lo vuelvan a leer y vean ahora con este trasfondo que les estoy dando, con este contexto que les estoy dando, lo vamos a poder entender mucho mejor. Todos necesitamos ser rescatados de la influencia corruptora de la gran Babilonia, como lo dice la palabra de Dios. Dice, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. O sea, que nos desvíe a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a todo ese tipo de situaciones de inmoralidad sexual. Y también tienen que ser rescatados de la bestia. Tenemos que ser rescatados de ella, ¿verdad? Porque quiere poner su marca en la frente de ellos. Y después ver cómo son atormentados. La buena noticia, mis amados hermanos, es que nadie necesita tener esta marca en su frente. Nosotros, tú y yo, el pueblo de Dios, necesitamos proclamar la buena noticia de que toda persona puede tener el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el del Padre Celestial, eso sí, inscritos en su frente. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a la perseverancia paciente, a la obediencia a los mandamientos de Dios y a la fidelidad que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva a ser íntegros. Paciencia, obediencia y fidelidad nos lleva a ser íntegros delante de Dios y nos lleva a ser puros. Y esa pureza también trae poder. Eso es lo que verdaderamente el día de hoy tenemos que llevarnos en esta enseñanza. Por lo tanto, debemos difundir el mensaje, pues tanta gente está tan falta de paz en su corazón, que por eso el versículo 11 dice que no hay descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen. Nosotros necesitamos llevar estas palabras de bendición, de libertad, de vida eterna, para que no se encuentren en esa condición, mis amados. Muchas veces nuestro cerebro se atormenta porque no tenemos descanso, porque desgraciadamente hemos desviado mucho nuestra mirada y la hemos quitado de el objetivo que es nuestro Señor Jesús. O lo hicimos durante mucho tiempo atrás y no nos dábamos cuenta, no comprendíamos realmente esto. Hoy gloria sea para el Señor porque ahora estamos haciendo lo correcto y va a venir el tiempo en el que empecemos a cosechar también lo correcto, la bendición de Dios. Si ahorita tú todavía estás cosechando algo equivocado, algo fuera de lo que Dios quiere para tu vida, pues es porque lo sembraste un poco atrás.
y porque ahora pues hay que pagar las consecuencias de las decisiones que tomaste antes de venir a los pies de Cristo o aún estando en el camino del Señor. Muchas veces nos ponemos a adorar a la bestia, ¿verdad? Y a su imagen en una idolatría que permitimos en nuestra vida, mis amados. Recuerden que la idolatría pues nos lleva también no solamente a adorar imágenes, estatuillas, como decía yo el día de ayer, crucifijos y cosas de esa naturaleza, imágenes propiamente, ídolos, sino que también nos lleva cuando, por ejemplo, sobreponemos a nuestros hijos por encima de la adoración de Dios. Los tenemos en mayor estima que la que tenemos para Dios. O ponemos nuestro trabajo encima de lo que es la adoración a Dios. O ponemos a nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. Y eso también se llama idolatría. Muchas veces ponemos nuestra cartera, pero increíblemente por encima de Dios, y por eso no somos capaces de alzar la voz por aquellos necesitados. Porque sabemos que si alzamos la voz, seguramente vamos a tener que apoyar económicamente para la causa, para ese ministerio que se está levantando en pro de las personas que están encarceladas, de las personas que aún no han nacido, de las personas pobres que tienen necesidad, y prefieres decir, no, mejor sigo adorando mi cartera y mejor ahí está mi corazón y no dispongo de nada de mi cartera para otras cosas, mejor para lo mío. Eso se llama idolatría también. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en este momento de adorar a la bestia y a su imagen. O sea, idolatría. Por otro lado, no hay bendición mayor que la de seguir a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. Y por eso, pues, en la palabra de Dios nos enseña ahí en el versículo 13, ¿verdad? Que dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Mis amados, esto que acabamos de leer, que acabo de declarar, es lo más glorioso que tú y yo podemos admitir y aceptar para nuestra vida. Porque un día tú y yo tendremos que partir de este mundo, si no llega nuestro Señor Jesucristo antes. Pero aún así, si llega antes, pues nos iremos con Él. Vendrá el arrebato y partiremos con Él al cielo, ¿verdad? Pero de que tenemos que dejar este sitio, lo tenemos que dejar, tarde que temprano. La gloria sea para el Señor, porque ahora, el día que tú y yo dejemos este espacio físico, esta condición física de la vida física propiamente, pues estaremos con el Señor. Vamos a morir en Cristo. Y eso nos llevará a la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Él dijo que se estaba adelantando como primicia justamente para preparar esas moradas en donde ustedes y yo estaremos. Dice, porque donde yo esté, ustedes estarán. Entonces vendrá esa bendición mayor de poder descansar de todo esto que nos fatiga, de todo esto que nos aflige, de todo esto que nos estresa, que nos lleva a depresión, que nos lleva a angustia, que nos lleva a desesperación. Y estaremos delante del Padre, reinando por siempre y para siempre con Él, viviendo en su gloria, mis amados hermanos. Entonces hoy hay que orar porque nuestro Señor Jesucristo nos ayude a ser verdaderos seguidores suyos, puros e inmaculados, que nos ayude a ser personas íntegras delante de Él, completas, cabales, que sabemos que hemos sido redimidos y comprados a un precio, que nos ayude a proclamar el Evangelio eterno a cada persona que Dios permita que se cruce en nuestro camino, mis amados. Y es allí donde nosotros verdaderamente vamos a ver que
podremos vivir de una manera diferente. Y Dios nos está dando la victoria, mis amados. Déjenme decirles que Dios nos está poniendo en una condición excepcional. Así es que hoy les invito a que oremos, a que nos pongamos de común acuerdo para levantar nuestras oraciones y que sea el Padre Celestial el que se manifieste en nuestras vidas, que sea Él el que ponga pues todo lo que nosotros necesitamos, que supla todas aquellas necesidades, todas aquellas situaciones en las que tú y yo nos vemos cortos, ¿ah? Y que de esa manera pues sea Dios el que obre en cada uno de nosotros. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él es el único digno de merecerla.